Bueno, en este video vamos a conversar un poquito acerca de lo que significa el problema de agencia. Y el problema de agencia tiene que ver con lo siguiente. Está en el capítulo 14 del Besango. Creo que este capítulo es de otra edición. En clase les puedo verificar o por email les puedo mandar el capítulo actualizado. Y resulta que vamos a comenzar con una anécdota. La empresa 3M es una empresa que hace muchos productos, entre ellos los post-its, ¿verdad? Los papelitos estos con el pegamento. Resulta que en los años 90 se le pidió a los gerentes de las divisiones que, con el fin de fomentar la innovación, que buscaran maneras de innovar y que había un porcentaje de sus ingresos, de la bonificación de los gerentes, que iba a venir del porcentaje de los ingresos en cada división que venía de productos introducidos en los últimos 4 años. ¿Y qué pasó en ese caso? Bueno, que los gerentes, muchos de ellos, se pusieron a inventar productos que en realidad no eran muy innovadores. Y uno de los inventos que surgió de eso fue que la división de post-its se puso a inventar post-its de otros colores. Entonces, en cierto modo, los post-its de otros colores cumplían con el requisito de que el producto fuese nuevo, pero en realidad no era mucha innovación. Entonces, en el fondo, lo que hicieron los gerentes fue buscar la manera de cambiar los productos existentes con el fin de cumplir las condiciones para ganarse el bono, pero en realidad no se fomentó la innovación, que era lo que quería el dueño de la empresa o el accionista. Entonces, en este caso podemos hablar de principales y agentes. En este caso el principal es el dueño y el agente es, en este caso, los gerentes, y son las personas que llevan a cabo el esfuerzo o que llevan a cabo una tarea que el principal quiere, pero que el principal no observa lo que los gerentes hacen o no tienen injerencia directa sobre lo que ellos están haciendo. Entonces, en este caso, 3M y sus accionistas son los principales y los gerentes se habla de los agentes. Por ejemplo, cuando ustedes llevan un auto al taller mecánico, ustedes no observan en realidad lo que el mecánico le hace a su auto, porque usted deja el auto ahí y el mecánico lo trabaja. Por lo tanto, en ese caso, usted es el principal y el mecánico es el agente. Entonces ahí hay un problema principal agente también. ¿Ya? ¿Y por qué esto es un problema? Bueno, porque resulta que a veces hay un descuadre entre los incentivos entre del principal y del agente. Y muchas relaciones humanas caen en este modelo. La relación que acabo de decir acerca del taller mecánico, por ejemplo, una relación entre un abogado y su cliente. El cliente es el principal, el abogado es el agente y el cliente no observa las acciones que toma el abogado. La relación entre los alcaldes, un alcalde y los ciudadanos de la comuna, en este caso los ciudadanos de la comuna son los principales y el agente es el alcalde, que se supone que tiene que hacer lo que los ciudadanos quieren. Entonces, en este caso, siempre que haya el problema principal de la gente es un problema específico de riesgo moral en el cual hay un descuadre de incentivos entre dos personas y en el cual hay una relación de subordinación, si se quiere, entre ellas. Pero hay un descuadre en los incentivos entre ellas. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Los problemas de agencia desaparecerían si se pudiesen escribir contratos completos. Es decir, si yo pudiera escribir un contrato de empleo para mi gerente general, en el cual yo especifico todo lo que el gerente tiene que hacer con pelos y lujos y detalles en todo momento del día y cómo tiene que seguir las instrucciones, eso se podría solucionar, pero eso es imposible de hacer. Muchas veces no se puede escribir un contrato completo porque nadie de antemano puede tener una completa visión de todas las contingencias que van a ocurrir en una relación comercial. O a veces sale muy caro, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Ford comienza a producir automóviles en el año 1913, había un problema de agencia en el sentido de que se quería que todos los mecánicos atornillaran de la misma manera. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, pusieron supervisores constantes y todo el mundo. Entonces, cada empleado, cada mecánico tenía casi un supervisor detrás, observando cuántas veces atornillaban las tuercas para que todo estuviera bien hecho. Eso es muy caro, ¿ya? Entonces, en 3M básicamente se determinó que los beneficios se maximizaban cuando los gerentes de las divisiones identificaban las innovaciones que eran potencialmente beneficiosas y empleaban su mejor esfuerzo en desarrollar y mercadear esas innovaciones. Pero el problema era cómo hacer que ellos hicieran eso de verdad, cómo poner los incentivos para que ellos hicieran eso de verdad. Y el problema es que el problema principal de la gente surge porque hay acciones encubiertas. Y también hay información encubierta. Es decir, yo no sé qué acciones toma el gerente general y yo no sé qué información tiene el gerente general a la hora de tomar sus acciones. Puede que un gerente general sea, puede que ex post uno piense que un gerente general debe haber tomado cierta acción u otra,
pero al momento de tomar la decisión, yo como principal no estoy seguro qué información tiene el gerente general a la hora de tomar su decisión. Entonces yo no sé si las decisiones que toma el gerente general es por aprovecharse, por un descuadro de incentivos o simplemente un error humano que viene de la falta de información. Por lo tanto, la manera como se resoluciona este problema principal a la gente, que es un problema muy importante en las empresas, es usando incentivos, ¿ya? Entonces, básicamente es puliendo o afinando los incentivos que hay para que haya un cuadre entre las acciones que quiere el principal que la gente tome y lo que la gente termina haciendo, ¿ya? La idea es que la medida de desempeño, ese incentivo tiene que estar basado en una medida de desempeño. La idea es que esta tenga alguna relación con lo que se quiere incentivar. Entonces, si queremos incentivar el esfuerzo, tenemos que buscar compensar usando una medida de desempeño que tenga alguna relación directa con el esfuerzo. Entonces vamos a poner un modelo muy sencillo que está en el libro. Vamos a suponer que tenemos un empleado y que el costo personal del esfuerzo de la persona lo podemos modelar de esta forma. Si la persona trabaja menos de 40 horas a la semana, el costo personal, el costo, digamos, en términos de esfuerzo que requiere para esa persona, vamos a suponer que es cero. O sea, a la persona no le importa trabajar hasta 40 horas, pero por más de 40 horas el costo para la persona viene dado por un medio e menos 40 al cuadrado. Es decir, si la persona trabaja 50 horas a la semana, eso conlleva un costo personal para ella de 50 menos 40, 10 al cuadrado 100, por un medio 50. ¿Ya? Entonces eso es lo que yo tengo que compensarle extra al empleado para que ese empleado realice ese esfuerzo. ¿Ya? Entonces, eso implica que la función de costo del esfuerzo del empleado tiene más o menos esta forma. Hasta los 40 el costo del esfuerzo es 0 y a partir de los 40 comienza esta función cuadrática que viene dada por un medio por e menos 40 al cuadrado. ¿Ya? Hay diferentes niveles de esfuerzo, pero el esfuerzo no lo observa el principal. Entonces, el problema aquí del principal agente es que el principal no observa el esfuerzo que hace la gente. Entonces, podemos poner dos opciones de compensación. Supongamos que el salario de mercado es $1,000 a la semana sin importar el esfuerzo. Es decir, yo sé que el empleado tiene una opción fuera del empleo que tiene conmigo, que es ganar $1,000 a la semana. Por lo tanto, cualquier compensación que le deje a él con menos de $1,000 a la semana, esa persona no la va a querer hacer, porque él va a preferir tomar el esfuerzo de afuera, ¿ya? Entonces vamos a suponer lo siguiente. Supongamos que yo le doy a la persona $1,000 a la semana, pero 10% más de comisión por venta por encima de ese salario. Y vamos a suponer que cada unidad de esfuerzo produce $100 en venta. Por lo tanto, si el empleado produce 40 horas de esfuerzo, las ventas son $4,000 y él se gana el 10% de eso, ¿ya? Entonces él se gana $400, ¿ya? Entonces, supongamos que el empleado escoge el salario fijo, es decir, yo le pago $1,000 a la semana. Bueno, el empleado va a poner 40 unidades de esfuerzo, no va a poner más que eso porque eso le incorre un costo. La empresa va a vender $4,000 y las utilidades son 4,000 menos 1,000 que cuesta el salario del empleado. Vamos a suponer que no hay otro costo de producción, por lo tanto son 4,000 menos 1,000, las utilidades son de 8,000. ¿Qué pasa si yo pongo una comisión del 10% de las ventas? Yo le permito que el empleado escoja el nivel de esfuerzo E que maximice sus utilidades. Entonces, para el empleado, su función de utilidad pasa a ser 1,000 más 0,10 por 100E. 100E son las ventas y el de esas ventas gana el 10% en comisión, menos el costo del esfuerzo. Y el costo del esfuerzo viene dado por esta función, esta función compleja, 0 y aquí, un medio por el menos 40 al cuadrado. Entonces, en este caso, el empleado va a maximizar esta función, 1,000 más 0,10 por 100E menos CE, va a igualarla, va a derivarla, va a maximizarla, entonces va a derivarla e igualarla a 0. Y eso se da cuando, si yo derivara este y con respecto a 0, pueden hacerlo ustedes en sus casas, pero el óptimo aquí se da cuando el empleado realiza un esfuerzo de 50 horas. De 50 horas. O sea, lo óptimo para el empleado en este caso, bajo esta función de beneficios personales, es trabajar 50 horas. Pero en ese caso, trabajando 50 horas, ¿cuánto son las utilidades de la empresa? Bueno, si el empleado trabaja 50 horas, las ventas son $5,000. El costo para la empresa es 1,000 del salario fijo, más 500, que son la comisión, porque el empleado gana de sueldo 1,000 más el 10% de las ventas. Las ventas serían 5,000 y por lo tanto 500 son la comisión. Entonces el costo para la empresa son 1,500. Por lo tanto el beneficio es 3,500. Entonces ya aquí vemos que el darle una comisión al empleado hace que el empleado aumente la cantidad de horas que dedica y también hace que la empresa aumente sus utilidades.
Bueno, ¿cómo puede la empresa seguir aumentando las utilidades? Bueno, hay que notar una cosa, que es que el salario alternativo del empleado es ganar $1.000 y aquí el empleado está ganando 1.500. Por lo tanto, yo podría rebajarle el sueldo fijo y dejarlo con esa comisión y la empresa, el empleado seguiría maximizando con un esfuerzo de 50 horas. Porque el sueldo fijo, cuando uno deriva esta función aquí, el sueldo fijo no entra, no forma parte de la derivada, por lo tanto no afecta el nivel de esfuerzo óptimo que el empleado va a hacer. Si yo derivo esta función, me va a quedar una función aquí E y aquí E, y eso lo igual a 0 y ahí despejo la E óptima. Por lo tanto, el 1.000, el sueldo fijo, no influye sobre la decisión óptima de esfuerzo del empleado. Por lo tanto, yo podría rebajarle el esfuerzo, el salario fijo al empleado, dejarlo con la comisión y podría subir mis utilidades. De hecho, si yo le ofrezco al empleado $900 de sueldo fijo y 10% de la comisión, ustedes pueden hacerlo. El empleado va a seguir realizando 50 horas de esfuerzo en el óptimo, pero las utilidades de la empresa suben a 3.600. El empleado gana 1.400. Recordemos que el empleado siempre quiere ganar por lo menos 1.000, porque ese es el salario alternativo que él tiene. Por lo tanto, yo puedo seguir bajándole el sueldo fijo y dejándole la comisión de 10%. Él va a seguir haciendo un esfuerzo de 50 horas y la empresa puede entonces maximizar sus utilidades y tener muchas más utilidades que cuando yo le pago un sueldo fijo al empleado. Entonces, las conclusiones de este modelo, este es un modelo bien sencillo, después lo vamos a complicar un poquito. Lo que determina el nivel de esfuerzo es la pendiente de la compensación. Fíjense que cuando el empleado está maximizando, él lo que está haciendo es buscando la diferencia máxima entre esta curva que son sus ingresos y esta curva que son sus costos. Y esa diferencia máxima se da cuando la pendiente, cuando el costo marginal es igual al ingreso marginal. Cuando la pendiente del ingreso y la pendiente del costo son iguales. Si yo derivo esto, la pendiente del ingreso y la pendiente del costo van a ser iguales, pues yo derivo igual a cero. ¿Ya? Piensen eso por su cuenta para que vean que es verdad. Entonces, esa decisión óptima no depende de la pendiente y depende de esta función, pero no depende de este punto, que es el sueldo fijo. Este punto es el sueldo fijo, que es la función de ingreso. Este punto es el sueldo fijo del cual arranca la compensación del empleado. Los trabajadores toman decisiones basadas en ingresos y costos marginales. La empresa podría obtener mayores beneficios si sube la comisión. Por ejemplo, ¿cuáles son los beneficios si la empresa ofrece 15% de comisión? Asuma que el sueldo fijo es de $1.000, es decir, el sueldo alternativo del empleado sigue siendo $1.000. ¿Qué combinación le conviene a la empresa si la empresa ofrece 15% de comisión? Pero si ustedes lo hacen, se van a dar cuenta que el esfuerzo óptimo es de 55 horas por semana. El beneficio para la empresa sube a 3.675, asumiendo un sueldo fijo de 1.000. Y anteriormente, con la comisión de 10%, los beneficios eran de 3.500. De hecho, la comisión óptima para la empresa es una comisión del 100%, es decir, darle una comisión del 100% al empleado y reducirle el costo fijo a 0 o incluso bajárselo a negativo. Tú puedes tener el sueldo fijo del empleado puede pasar a ser negativo y eso es el modelo de franquicia. Cuando uno abre una franquicia, muchas veces uno se queda con una gran comisión de las ventas, pero uno le paga a la empresa para poder ser franquiciante de esa empresa. Entonces yo le pago al McDonald's, por ejemplo, para poder montar un McDonald's. Entonces, en cierto modo, ese sueldo fijo es un sueldo negativo. En vez de McDonald's pagarme a mí un sueldo fijo, yo le estoy pagando a McDonald's un sueldo por la capacidad, el poder de montar un McDonald's y utilizar la marca. Ese es el modelo de franquicia. El pago de comisiones mejora los esfuerzos de venta porque el vendedor estará más atento a las necesidades reales del cliente y porque él percibe los beneficios directos de su esfuerzo por realizar las ventas. El pago de salarios por comisiones elimina en parte el problema de selección adversa como hemos visto antes. ¿Por qué? Porque un empleado que tiene pocas habilidades de vender y no se lo dice al empleador, como gana por comisión, no va a querer tomar ese trabajo. Por lo tanto, yo en cierto modo elimino los limones del mercado laboral. En cierto modo, yo me limito a la gente que de verdad tiene esa habilidad que yo estoy buscando. Ahora, este modelo tiene unas consideraciones éticas que yo quiero que las piensen. ¿Cuál es la lección principal de este modelo? Y quiero que piensen si hace falta incorporarle algo para hacerlo más humano. ¿Qué sería eso? Y esto quiero que lo discutamos en clase. Así que hasta aquí llega esta parte de la materia. De nuevo, vamos a seguir hablando del problema principal agente, pero este es el modelo más sencillo del problema principal agente y seguimos conversando sobre este tema.